Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos dos nuevas herramientas para poder generar imágenes de forma gratuita, como a todos nos gusta. La primera es Estilar, y si han estado atentos a las tendencias en cuanto a herramientas de inteligencia artificial, seguro ya conocen esta plataforma, que nos permite generar imágenes como las que están viendo ahora mismo. Pero también tenemos otras funciones y verán que son muy divertidas. Lo primero que tienen que hacer es, como siempre, crearse una cuenta. Es muy sencillo y no creo que les lleve más de 2 minutos. Lo siguiente es generar su nuevo proyecto. Ya ven aquí que pueden generar imágenes a partir de texto o convertir sus imágenes a otros estilos con esta función de imagen a imagen. ¿Qué les parece si transformamos nuestra imagen a otro estilo? Para eso tenemos que importar nuestras imágenes, es decir, cargar nuestras imágenes. Como ejemplo, yo tengo esta imagen que ven aquí. Lo siguiente es dar clic en imagen a imagen, seleccionar un estilo que por supuesto no va a ser realista porque mi imagen ya es realista. Entonces, ¿qué les parece si convertimos esta imagen a una caricatura en 3D? Aquí debemos introducir nuestro prompt, describiendo básicamente nuestra imagen, pero si tienen flojera o no son muy buenos describiendo las imágenes, pues pueden dar clic en este botón que ven aquí, Auto Prompt, y tendrán el prompt describiendo su imagen, por supuesto en inglés. También, si lo desean, pueden introducir nuevos prompts o cambiar algunas palabras. Pero continuemos. La intensidad del estilo nos indica qué cantidad de inteligencia artificial se va a aplicar. Claro, utilizando nuestro estilo. Si este valor está cercano a 0, pues no se va a utilizar mucho y nuestra imagen va a salir casi igual a la que vemos aquí. Pero si tenemos un valor mayor, pues pasará todo lo contrario. Tendremos una imagen con el estilo que nosotros seleccionamos. Por eso yo lo voy a dejar en 6. Y en cuanto a la estructura, significa qué tan semejante será nuestro resultado con respecto a nuestra imagen. Pues queremos que nuestra imagen sea similar a la que nosotros tenemos aquí. Entonces la dejamos en 8. Y bueno, con eso listo, ya podemos dar clic en estilizar. Han pasado algunos segundos y ya tenemos nuestros resultados, que como lo ven son estos. Y sí, el estilo es caricatura en 3D. La que mejor me parece es esta que vemos aquí. Comparando esta con esta, sí se parece. Pero para tener un resultado aún más satisfactorio podemos cambiar nuestro prompt o jugar con los parámetros que tenemos aquí. ¿Qué les parece si realizamos otro ejemplo? Esta vez tengo a alguien muy famoso, no sé si lo reconocen. Así que lo vamos a transformar. Realizamos lo mismo, damos clic en Auto Prompt y mientras tanto seleccionamos nuestro estilo. Esta vez yo quiero un estilo pixel art. Los parámetros los dejamos como están y damos clic en estilizar. Y miren, tenemos nuestros resultados al estilo pixel art. Estos sí me gustaron bastante, así que ahí lo tienen. Muy fácil de utilizar y sobre todo gratis, que creo que es lo que a todos nosotros nos gusta. Pero ya saben, también podemos hacer lo usual, generar texto a imagen, que es lo que muchas plataformas ya ofrecen. Plataformas como esta. Sí, una plataforma latinoamericana que se une a esta vorágine de la inteligencia artificial generativa. Es una plataforma brasileña, como lo ven aquí. Y miren, a pesar de ser brasileña, pues tenemos a Lionel Messi en la portada de nuestra página web. Para empezar a utilizarla tenemos que registrarnos primeramente. Una vez tengan creada su cuenta, tendrán aquí infinitos puntos o créditos infinitos al parecer, y podrán generar sus imágenes o cambiar rostros. Generate Images con IA. Primero vamos a generar imágenes. Aquí podemos escoger el estilo. En este caso, realista. Nuestro prompt está en portugués, así que al parecer tendremos que aprender portugués. Pero ustedes ahí prueben si se puede hacer en español o en inglés también. Pero miren, también tenemos una imagen de referencia, es decir que aquí también podemos hacer una imagen a imagen. Y aquí podemos seleccionar las dimensiones de nuestra imagen, o simplemente seleccionar el aspect ratio. En este caso yo voy a seleccionar un aspect ratio de 16:9. Y bueno, para terminar tenemos que dar clic en crear arte.
Y como ven, tenemos nuestra imagen. Un astronauta montado en un unicornio. Ese es nuestro prompt. Así que ahí lo tienen, amigos y amigas. También pueden bajar su imagen si así lo desean. Y como les dije en un inicio, también pueden cambiar rostros dando clic aquí en Troque Rostros. Aquí cargan su imagen a la cual quieren cambiarle el rostro y aquí el rostro en cuestión. Después dan clic en Mudar Rostro. Yo ya lo hice y ya les voy diciendo que tarda un poco, pues al parecer muchas personas lo están utilizando, así que tienen que ser pacientes. Pero además de eso tienen aquí modelos públicos que pueden utilizar. Y aquí están estos modelos, son diferentes y diversos. Y todos creados por nuestros queridos amigos del Brasil. Tienen GTA, Ben 10, Everson Soyo, que es un influencer brasileño, e incluso tienen a Don Ramón, que en Brasil se llama Seu Madruga. Así que ya lo ven, muy interesante y muy divertida esta plataforma que fue hecha por nuestros amigos brasileños. Así que ahí lo tienen, ya tenemos una plataforma latinoamericana para generar imágenes. Y la ventaja es que tenemos los prompts en portugués, que es muy parecido al español. Y pues los que saben hablar portugués la van a tener mucho más fácil. Así que obrigado para mis amigos do Brasil. Realmente me siento muy feliz de que al fin tengamos plataformas latinoamericanas. Espero que muy pronto salga algo de México. Porque si hablamos de Hispanoamérica, creo que en España ya hay muchas plataformas. Y no solo de generación de imágenes. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Estas son dos herramientas nuevas que pueden utilizarlas de forma gratuita. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.